Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicoanálisis para Legos. Continuamos con la interpretación de los sueños. A continuación, vamos a explorar las claves del segundo capítulo, la interpretación onírica, para ir descubriendo, junto con Freud, los principios del análisis de estos sueños. De hecho, en este capítulo Freud presenta un caso emblemático, el caso Irma. Pero nosotros, para hacerlo un poquito más completo, vamos a investigar a continuación un sueño que ha sido filmado. Obviamente es una ficción. Es parte de una película llamada Spellbound o Cuéntame tu vida de 1945, donde Hitchcock recrea un trauma amnésico en un paciente y a través de los decorados de Salvador Dalí nos va introduciendo en lo onírico, la alucinación. Y por supuesto, todo esto tiene un sentido, como lo postula Freud, y colabora al entendimiento de lo que luego sería la explosión del psicoanálisis en el país del norte. Así que, veamos el sueño. Mientras estaba soñando, pensaba que todo eso quería decir algo. Que había algún otro significado que yo debía descubrir. Lo descubriremos. No sé describir qué sitio era aquel. Parecía como una casa de juego, pero no tenía paredes, solo muchas cortinas llenas de ojos pintados. Un hombre se paseaba con unas enormes tijeras y cortaba las cortinas por la mitad. Luego apareció una chica muy ligera de ropa y se dedicó a dar vueltas por la habitación besando a todo el mundo. Primero se acercó a mi mesa. ¿Reconoció a esa muñeca tan cariñosa? Pues lo siento, pero se parecía un poco a Constance. Ajá, esas eran sus ilusiones convertidas en sueños. Siga. Bien, yo estaba sentado jugando a las cartas con un hombre que llevaba barba. Yo daba y levanté el 7 de trébol. Él dijo, eso suma 21, yo gano. Y cuando dio la vuelta a las cartas estaban en blanco. Entonces apareció el propietario del local y le acusó de hacer trampas. Le gritó, aquí mando yo y si vuelvo a cogerle haciendo trampas le parto la cara. Siento mucho lo de la chica ligera de ropa. Menos mal que no soñaste que yo era una batidora como hizo otro de mis enfermos. ¿Y eso qué significa? No te preocupes. ¿Tiene algún sentido para ti lo que soñé? Aún no. De momento lo único que deduzco es que querías decirte algo a ti mismo. Aún faltan muchas cosas. Siga intentando recordar los detalles. Cuanto más raros, mejor desde el punto de vista científico. Había alguien sobre el tejado inclinado de un edificio. Era el hombre de la barba. Le grité que tuviera cuidado. Entonces empezó a caerse muy despacio con los pies en el aire. Luego volví a ver al propietario. Estaba escondido detrás de una chimenea y tenía una rueda en la mano. Le vi arrojar la rueda al tejado. No sé por qué yo corría. Algo daba golpes sobre mi cabeza, un gran par de alas, que me persiguieron y casi me alcanzaron cuando llegué a la falda de la montaña. Supongo que escapé, ya no me acuerdo. Y eso fue todo. Cuando me desperté vi al doctor Brulov. Hemos dejado de lado ya la ficción y ahora nos vamos a adentrar en la realidad. La realidad dice que los sueños tienen una serie de características que Freud exploró en profundidad. Así que vayamos directamente a la fuente.
Comencemos pues entonces con el análisis del segundo capítulo de la interpretación de los sueños, donde Sigmund Freud establece las bases de su interpretación onírica. Hay una declaración de principios donde dice que se ha propuesto demostrar que los sueños son susceptibles de interpretación. Ahora, ¿qué significa interpretar un sueño? Significa encontrarles un sentido que representan una concatenación de los actos psíquicos del sujeto. Esto choca contra la opinión del momento hacia 1895 y hacia 1900, donde los distintos investigadores se inclinaban a pensar que los sueños, por ser incoherentes, absurdos, atemporales, etc., eran manifestaciones de cuestiones somáticas y no del ánimo o el psiquismo. Pero curiosamente, Freud le da atención a las creencias profanas, porque éstas, haciendo derecho a la inconsecuencia, como dice aquí en el texto, reconocen que, si bien es cierto que son incomprensibles, absurdos, que poseen un aura de oscuro presentimiento, poseen un sentido oculto y sustitutivos de un diferente proceso mental, es decir, de algo que no es evidente y que está oculto. En ese sentido, Freud instituye que hay dos formas de interpretar los sueños. Una clásica, que es la simbólica sustitutiva, y otra que es el desciframiento. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien, lo simbólico y sustitutivo lo podemos ejemplificar con el sueño del faraón en el antiguo Egipto, donde José interpreta el sueño de este monarca, que consistía en 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. Nadie sabía qué quería decir. José le da la interpretación que después de 7 años de abundancia venían 7 años de hambruna. Este sueño es claramente un vaticinio, el faraón lo toma en cuenta y Egipto se salva de la hambruna. Pero estos símbolos tropiezan con un pequeño problema. Si bien es cierto que una vaca puede representar la riqueza o la hambruna, depende del significante, y esto depende de muchos contextos, no solamente el temporal, el cultural, lo social, sino hasta del propio sujeto. Un ejemplo muy claro de esta dicotomía lo es el gran libro de San Cono, santo en cierta forma perseguido por la Iglesia en Uruguay y en Argentina, donde si usted sueña con alguna de las cosas que estamos viendo acá, que no voy a mencionar porque algunas son subidas de tono, y juega a ese número, va a obtener los beneficios del dinero. Ojalá fuera tan sencillo, pero no es así. San Cono bendito, concédeme este numerito. Entonces aquí se revela que los símbolos con significados fijos pueden diferir profundamente de lo que es un significante que depende de cada sujeto. Y acá tenemos que el significante, en consecuencia, no solo nombra las cosas, sino estructura el inconsciente, los deseos, pulsiones, síntomas, etc. Y están constituidos por palabras, frases, sonidos e imágenes que se asocian a cuestiones no necesariamente conscientes. En ese sentido, una imagen puede ser un significante y en el sueño ese significante un revelador del deseo inconsciente y por lo tanto reprimido. Es decir, no soñamos literalmente. Ya en 1895, Freud trabajaba con Breuer en los estudios sobre la histeria y acá se produce una dicotomía, porque Breuer se inclinaba más hacia lo fisiológico, mientras que Freud se inclinaba más a lo psicológico y posteriormente psicoanalítico. Es decir, algunos eran causas que se podían tratar con el bisturí y otros no. Esto tiene que ver con el desarrollo del método, el método de la palabra. Entonces, Freud establece algunas primeras bases para el método psicoanalítico de los sueños, donde les dice a los pacientes que tienen que relajarse, no ejercer la crítica, etcétera, etcétera. Porque precisamente al no ejercer esa crítica y al dejar libremente la exposición de esos sueños, pueden ir estableciendo las distintas motivaciones latentes que están ocultas detrás de las imágenes. Esto tiene que ver
con el proceso de análisis de sueños, que se basa en dos partes: el analizante o paciente y el analista. Por supuesto, Freud recomienda a sus pacientes relajarse, prestar atención al sueño que están relatando, no criticarlo ni juzgarlo y, por sobre todas las cosas, decirlo todo, aunque les cause pena. Y esto está de la mano con el concepto lacaniano del sujeto supuesto saber. ¿Qué quiere decir esto? Es una trilogía que consta de dos partes. Paradójico, pero así es. La primera parte, el sujeto, es el paciente o el analizante que relata los sueños. El supuesto es el analista, que el paciente cree que tiene la clave para descifrar estos sueños y que entiende lo que le está pasando. Pero no es así, porque el verdadero saber está en el sujeto, que retorna a través del analista nuevamente hacia el analizante. Entonces aquí tenemos una cuestión muy intrincada, pero que se podría ejemplificar con una frase que es bastante difícil decir rápidamente. El sujeto no sabe que sabe lo que sabe. Esta disposición a contar las cosas y hacer una renuncia de la crítica tiene que ver con un esquema de voluntad para que el analista pueda interpretar y pueda ir guiando al analizante a entender ese mundo interno que está ocurriendo. Entonces tenemos que la trama de los sueños en realidad no sigue en un orden lógico ni cronológico. En el inconsciente, como ya sabemos, no hay tiempo, solo existe el presente, no existe ni el pasado ni el futuro, no existe la lógica, es decir, una cosa no es consecuencia de la otra. Puede haber inclusive cosas que estén en oposición, coexistiendo en el mismo sueño y al mismo tiempo. Entonces aquí vemos que el simbolismo pierde toda su significación porque no puede remitirse a una cosa fija. Si uno sueña con un buzón de correo, no significa necesariamente lo mismo para un sujeto o para otro. Entonces pasa al descifrado, es decir, una clave, una particularidad en la cual solamente se puede entender haciendo un procesamiento de esa imagen, de esa sensación, y esto no es fijo, va a depender de muchas cosas, por lo que se dice que no es lineal ni directo. Entonces, analicemos un sueño, pero ¿de quién? Aquí tenemos que Freud nos dice que va a contar su propio sueño, el caso Irma, antes que el sueño de un paciente. ¿Por qué? Porque él no quería, en cierto sentido, hablar de patologías, sino de procesos para establecer una base sólida que no estuviese, en cierto sentido, contaminada por alguna patología preexistente. Entonces tenemos el caso Irma, que es de julio de 1895, donde Freud, aquí lo vemos desdoblado en dos, escucha a Irma. Y ustedes se preguntarán por qué hay dos Freud y no uno. La gran pregunta es, ¿cuál es cuál? Entonces, el caso Irma, que no lo voy a relatar porque ustedes lo pueden leer en infinidad de portales de internet o inclusive en el libro, básicamente nos está relatando que es una realización de deseos debido a cierta culpa por el fracaso en el tratamiento de la paciente, tratamiento psicoanalítico, no médico. Pero esto está interferido por elementos del día, es decir, los restos diurnos, cosas que ocurrieron en ese día, se le colaron en la mente y se le fusionaron con esa pulsión, ese deseo latente. Ahora, esto generó un fenómeno muy curioso, el desplazamiento y la condensación. Cuando se mezclan personas, situaciones, pulsiones, etc., ocurre que una imagen cambia por otra, entonces es un desplazamiento, o muchas cuestiones distintas se fusionan en una sola imagen. Esto es una condensación. Y esos son mecanismos que usa el inconsciente y también el super yo y el consciente para proteger de contenidos que pueden ser inaceptables o que pueden afectar a la parte consciente del sujeto. Esto nos lleva a considerar un pequeño factor. Tenemos dos cosas: un contenido manifiesto, que es la imagen, digamos el relato del sueño, y un contenido latente, que está reprimido y que está formado por los pensamientos inconscientes que están pugnando por decir acá estoy, pero no te puedo decir qué. Conclusiones. Una vez llevada a cabo la interpretación del sueño, este se revela como una realización de deseos. Esta es la luminosa y gran consecuencia que tiene este sueño en particular.
y todos los demás. Entonces, volviendo nuevamente al primer sueño fílmico de 1945 de Spellbound, vamos a ver la conclusión, que si bien es cierto no tiene tanto que ver con los sueños sino con el proceso, donde el sujeto, analizado Ingrid Bergman, que es la que hace de psicoanalista, logra vencer su trauma que habíamos visto en el sueño. Si ustedes quieren saber a qué me refiero, tienen que volver a ver el fragmento al principio de esta proyección. Y con esto damos fin con Trabajo para la casa o Trabajo para el hogar, donde ustedes van a tener que pensar por sus cuentas. Póntelos. Algo que ocurrió en mi infancia. Ya me acuerdo. Yo maté a mi hermano. Yo no maté a mi hermano. Fue un accidente. Fue un accidente. Eso es lo que te ha obsesionado siempre. Ese era el recuerdo que te daba miedo. Bueno, finalmente esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio. Por supuesto, si hay dudas pueden escribirnos y contestaremos en las medidas de nuestras posibilidades. Hasta la próxima.